Hola, mucho gusto de acompañarles y mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Brian Torres. En esta oportunidad platicaremos al respecto de algunas tendencias actuales en cuanto al diseño gráfico y la elaboración de materiales gráficos. Sin más preámbulo, los dejo con la lección de esta oportunidad. Sean bienvenidas y sean bienvenidos. Hola, mucho gusto de compartir con ustedes y estar en esta nueva lección aquí a través de este canal de YouTube. Hoy platicaremos al respecto de algunas tendencias sobre el diseño digital. Esto lo hacemos para ilustrarles y también para contribuir y darles ideas en su futuro profesional. Entonces empezaremos a ver esto ahorita. En primer lugar, pues tenemos aquí el tema del estilo retro moderno. El estilo retro está volviendo y se está utilizando a nivel de diseño. Tenemos estos ejemplos que son fabulosos y que se pueden utilizar plenamente en virtud del tipo de diseño o la marca que nosotros vayamos a trabajar. Aquí tenemos estos otros ejemplos. Estos son utilizados para el tema de divulgación de redes sociales y a mí me parecen muy buenos porque no solo integra lo nuevo con lo tal vez un poco más centrado en años, ¿verdad? Entonces, no solo busca llegar a ese público joven, sino que también pretende llegar a las personas más centradas en años con una propuesta de diseño y unos colores muy propicios para ello, ¿verdad? Entonces es una propuesta que a mí me encanta. Esto se hizo o se retomó con motivo de la pandemia de coronavirus. Entonces se retomó el tema de los autocinemas o el autocine en algunos lugares. Obviamente, pues cada uno en su vehículo viendo la película y acompañado como mejor guste. Y tenemos ejemplos fabulosos ahí y es algo que creo que vale la pena, ¿verdad? De hecho, varias empresas retomaron algunos servicios, como por ejemplo servicios dentro de los vehículos, todo por la pandemia, prácticas que se hacían previamente, ¿verdad? Luego tenemos diseños materiales. Aquí tenemos estas combinaciones de colores que en la realidad pues me parecen muy atractivos y se da esa dinámica, ¿verdad? Colores sumamente llamativos, repletos de luminosidad, con figuras abstractas y colores fríos. Entonces es una propuesta bien interesante. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Carlos Mérida, pero Carlos Mérida fue de los grandes artistas que ha producido este país. Muchas de las obras de él se encuentran en edificios icónicos y tenemos este ejemplo aquí que es tomado de las obras y los ejercicios que él realizaba. Mucho de lo que él evidencia también y el estilo artístico que él realizó se ve hasta cierto punto ratificado aquí, ¿verdad? Colores sumamente fuertes combinados con negro para darle ese equilibrio. Aquí lo tenemos también y es bien interesante cómo esto ha vuelto a los espacios digitales, al diseño, a las creaciones gráficas. Tenemos, bueno, esto es los colores brillantes y llamativos que se están utilizando en la actualidad. Entonces ahí tenemos esa paleta de colores que es bien llamativa y bien interesante. Y esto pues son los colores que se están utilizando en la actualidad para el diseño digital. Vean este ejemplo. Este es de Nike y tiene muchos de los colores que vemos acá. También mucha figura abstracta, ¿verdad? Se apoya de mucha figura y obviamente en el centro
el producto. Lo mismo, solo que esto es más como neón, obviamente de otra marca, de Adidas, ¿verdad? Que son como competencia. Tenemos esta serie de colores neón y vivos que acompañan el producto. A mí me gusta, me parece bien atractivo. Y combina un poco lo viejito de la década de los 60, 70 con lo actual, ¿verdad? Y me parece bien interesante esta sinergia que se ha creado. Tenemos aquí otro ejemplo que son pues de afiches digitales y se utiliza fuertemente colores neón y la figura humana, ¿verdad? Para complementarlo. Entre los documentos escritos también se puede aplicar. Y tenemos esos informes ahí que sin lugar a dudas pues hace que se vea bonito, que llame la atención. Entonces es una forma diferente de poderle entrar a las cosas, ¿verdad? La geometría la venimos viendo desde hace un rato y se está utilizando en la actualidad mucha geometría para acompañar la publicidad o las creaciones gráficas. Entonces tenemos ese ejemplo ahí que a mí me parece fabuloso. Este es un poco más sobrio, ¿verdad? Un poco más en colores pastel. Pero este me parece fabuloso. Tenemos ahí el tema de geometría que es muy interesante. Y si se dan cuenta, la tendencia es un color cálido y acompañado de colores fríos, ¿verdad? Vean esto. Esto es para la elaboración de tarjetas de presentación. Entonces, también se puede utilizar dentro del software para crear materiales gráficos, materiales impresos. Esto también se une un poco a lo que veníamos platicando. Y estas son como portadas de álbumes o portadas de catálogos de diseño. Entonces, podemos ver que a pesar de que tiene muchos elementos, obviamente si nosotros lo combinamos bien, se ve bonito y llama la atención. Esto ya es a nivel digital. Tenemos ahí esas presentaciones sobre sobre historias de éxito de personas, ¿verdad? Entonces, lo acompaña mucho con la figura y muchos blancos, ¿verdad? Es una cosa muy, muy interesante. El periodo de los cambios drásticos, en periodos de cambios drásticos, la tecnología y las tendencias deben reflejar las necesidades del cliente y luchar a su lado. Es un enunciado muy elocuente que nos ilustra hacia dónde nos tenemos que ir. Estamos viviendo una época de cambios drásticos a nivel tecnológico. Las tendencias en cuanto a uso de tecnología, en cuanto a hábitos de las personas, están sufriendo un cambio abrupto. Hace 2, 3 años, si nos dicen que todo esto iba a pasar, a lo mejor nos hubiéramos reído mucho pensando que era mentira. Entonces, hoy vemos que la necesidad de insumos tecnológicos y nuestros hábitos han cambiado bastante. Entonces, tenemos que ir conforme la actualidad, conforme los tiempos vigentes. Ello para no quedar rezagados y que lo que nosotros hacemos tenga plena vigencia a medida que vayamos avanzando. Este es otro ejemplo y a mí me encanta. Se llama espacio negativo. Ustedes pueden distinguir por qué se llama espacio negativo. Tenemos una figura usualmente blanca que se integra con una figura oscura. Esta es en tonos de grises, esta es en negro. Pero sí es una herramienta a nivel de diseño que llama bastante la atención y que se ve elegante. Vean el espacio positivo y vean el espacio negativo. Se llama espacio negativo por el fondo. Y cuando nosotros hablamos de espacio negativo, le
si nosotros hablamos de este logo en concreto o de esta ONG, le añade un toque dramático el espacio negativo. Entonces, es para que nos ilustremos muy bien del espacio negativo y cómo se puede utilizar. Vean estos otros ejemplos. Ahí tenemos una lechuza y también un corazón. Tenemos la mamá y el bebé elefante. Y tenemos un oso. Un oso que puede ser polar, ¿verdad? Entonces, eso es a nivel de creaciones gráficas. Y abajo tenemos fotografía, que es la señorita que vemos ahí. Esa imagen, si nosotros la combinamos y le integramos texto, se añade un toque dramático. ¿Por qué? Porque podría ser utilizado para exaltar tal vez un tema de violencia, un tema de trata de personas. Entonces, dependiendo de los elementos con los que acompañemos esta fotografía, puede dar para mucho. Entonces, esa es la idea. Aquí tenemos estos ejercicios que nos enseñan a nosotros cuando estamos empezando con todo esto, con el análisis gráfico. Y la gran duda aquí es si es una copa o son dos personas a punto de darse un beso. Ahí sí que cada uno tendrá su propia opinión. Dependiendo de lo que uno se fije, pues o es una copa o puede ser ambas, ¿verdad? Al final de cuentas. Vean estos otros. Estos son de espacio negativo. Tenemos a la señorita y el perro. Y tenemos a Batman y al pingüino. Entonces es una cosa bien interesante. Para los fanáticos de Batman, ahí hay bastantes insumos. Vean este otro. Este otro tiene diferentes sentidos. Y obviamente si nos fijamos en la figura que está aquí, vemos un animal. Y si nos fijamos en el fondo, vemos otro. Entonces eso es lo versátil de este tipo de ejercicios o de este tipo de diseños. Que al final de cuentas pues llaman la atención por esa creatividad. Diseño con base a estructuras modulares. Aquí tenemos, se llaman modulares porque cuentan con diferentes módulos. Cada uno de estos cuadritos es un módulo, ¿verdad? Dentro del diseño. Entonces se utiliza mucho a nivel de diseño web para páginas. Entonces aquí tenemos, este es un ejemplo muy claro. Y aquí tenemos otros ejemplos adicionales con cada uno de sus módulos. Vean estos otros. Aquí tenemos esto que es como una agenda de trabajo. Y tenemos esta que integra fotografía e integra diferentes módulos dentro de su diseño. Y luego tenemos el tema de tipografía dramática. El tema de tipografía dramática, ya hemos hablado un poco al respecto de tipografía. Y tenemos este ejemplo aquí de letras extraídas. Y esto es de un recital de teatro. Un recital de teatro y la fotografía es fabulosa. Porque pareciera que fuera como que se le extrajo la madera o los espacios aquí de forma grotesca, ¿verdad? Por eso le llaman dramática. Y luego tenemos aquí este Centro de Arte Nacional, que es otro recital de teatro. Pero vean cómo es que se le añade dramatismo a esto. Es algo bien interesante. Vean este otro. Este diseño me gusta porque es dinámico. Es dinámico y a pesar de que tiene bastantes elementos, no se ve tan saturado. Entonces, el desequilibrio que se hace entre las diferentes letras le añade ese dramatismo. Este es otro del Centro Dramático Nacional.
Y ellos se dieron cuenta que el juego del amor y la palabra amor y azar tienen varias coincidencias. Entonces produjeron esta fotografía que combina ambas palabras. Entonces es bien interesante. Si bajamos, bueno, si se baja, aquí la idea es que salgan las ambas palabras, ¿verdad? Entonces es un tema fabuloso. Luego tenemos el tema de la ilustración personalizada. Aquí tenemos este centro o residencia canina donde pues se dedican obviamente a cuidar a perritos. Entonces tenemos aquí a cada uno de los perritos que está dentro de estas pestañas y que obviamente esto fue hecho por un artista gráfico para poder integrarlo dentro del diseño. Esto es en una página web. Aquí tenemos otros ejemplos de viñeta ilustrada, que era lo que estábamos platicando. Y tenemos esto que es una jornada conmemorativa de Don Quijote de la Mancha. Y estos separadores, que al final de cuentas se ven fantásticos. Entonces esto podría ser una invitación, podría ser una postal, eso ya queda a criterio de la persona que lo vaya a utilizar. Luego tenemos el tema de minimalismo abstracto. Tenemos minimalismo, o se le llama minimalismo por esta dinámica que hace de los elementos gráficos. Entonces va de uno mayor a uno menor. Entonces vean la forma en que se utiliza. Esto, sin lugar a dudas, es algo atrayente para la vista, llama la atención. Hay que tener cuidado también con las combinaciones de colores para que no se vea tan cansado. Este diseño de por sí o estas propuestas a nivel visual son un poco cansadas verlas, entonces entre menos colores se utilicen es mejor. Y aquí tenemos estas otras. Esto es aplicado a material impreso. Entonces tenemos estas tarjetas de presentación, tanto horizontal como verticales, que integran un poco de minimalismo. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este espacio. Espero que la lección de hoy pues les haya permitido identificar y contar con nuevas ideas para sus materiales gráficos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Los espero en la próxima lección de esta semana.